Señoras y señores, bienvenidos a Memoria 68, el programa en el que retrocedemos 50 años para recordar los Juegos Olímpicos de México y su entorno social y cultural. En esta emisión, en Momentos Olímpicos, el polígono de tiro Vicente Suárez y las competencias de este deporte, la historia del Reino Unido en los Juegos Olímpicos y las delegaciones de Canadá y Australia a los de México 68. En perfiles atléticos, el tirador británico Bob Braithwaite, el atleta australiano Peter Norman y su silenciosa protesta antirracista. Y en historia y sociedad, los precursores del heavy metal, la Mancomunidad Británica de Naciones y el álbum blanco de los Beatles. Aquí comienza Memoria 68. Uno de los aspectos más importantes para que se lograra la celebración de los Juegos Olímpicos en México en 1968 fue la eficiente solución del Comité Olímpico Mexicano a la falta de recintos para llevar a cabo algunas de las competencias. Para los torneos de tiro y pentatlón moderno, era necesario un campo acorde a las especificaciones olímpicas, y fue así que en el mes de agosto de 1967 se llevó a cabo la construcción del Polígono Olímpico de Tiro Vicente Suárez, terminado en septiembre de 1968 y ubicado al noroeste de la Ciudad de México, dentro de los terrenos del Campo Militar número 1. El polígono de tiro contó con un edificio de 100 puestos para tiro de rifle de alto poder, pistola libre y rifle pequeño, además de otras 2 secciones con 15 stands para las pruebas de tiro de pentatlón moderno. Dentro de estas se encuentra también un campo para tiro de skeet, una modalidad donde se dispara a un total de 75 platos que salen de casetas laterales. Y otro más para foso olímpico, modalidad en la que se tiran 200 platos, cuyas trayectorias son desconocidas para el competidor. El polígono de tiro cuenta con una particularidad, que está asentado dentro del campo militar número 1, por lo cual también la ubicación hace que su uso sea restringido. Obviamente está a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿no? Su mantenimiento, ¿verdad? Y se está buscando darle, digamos, una rehabilitación a este espacio. Este espacio fue utilizado para diferentes competencias de tiro después de los Juegos Olímpicos. Era un espacio, digamos, único, ¿no? Y que permitía la práctica de esto, porque hay que tomar en cuenta, no existen muchos de este tipo de instalaciones, ¿no? En la ciudad. El gobierno federal construyó en lo que es el CENART, ahí cerca de la ciudad deportiva, construyó otro polígono de tiro, súper moderno, digamos, con todas las mejores características, ¿no? Pero antes de la construcción de este actual polígono de tiro, ese era el único polígono deportivo que existía en la Ciudad de México con las características adecuadas para practicar esta actividad deportiva. El tiro como deporte había sido practicado por cientos de años en Europa, en los clubes de tiro alemanes que datan de hace 500 años. Sin embargo, la popularidad de esta disciplina comenzó a crecer en distintos países con la formación de la Asociación Nacional de Rifles de Londres en 1859. Las competencias llevadas a cabo del 18 al 23 de octubre de 1968 en el recién estrenado polígono de tiro Vicente Suárez serían las primeras en permitir la participación de mujeres, además de ser el torneo donde se rompieron 4 récords olímpicos. El soviético Grigori Kosic y el alemán Heinz Mertel lograron romper la marca en pistola libre con 562 puntos. No obstante, con 4 puntos de diferencia en el desempate, Kosic consiguió el oro. De igual manera, el polaco Józef Sapecki ganó el oro e instauró la nueva marca de 593 puntos en pistola rápida. Por su parte, el estadounidense Gary Anderson, campeón olímpico en Tokio 1964, rompió su propio récord estableciendo uno nuevo con 1,157 puntos en el evento de rifle en 3 posiciones de 300 metros. El liderazgo lo obtuvieron los soviéticos, quienes con 5 preseas en total, lograron el primer lugar en este deporte. Sin embargo, hubo una sorpresa más cuando el tirador británico Bob Braithwaite, de 43 años, se hizo de la medalla de oro en la prueba de foso olímpico. John Robert Braithwaite, nacido en Cumbria, Inglaterra, había sido desde muy pequeño aficionado a este deporte.
y aunque estudió la carrera de cirugía veterinaria, de la cual se graduó en el año de 1947, siempre practicó sus tiros en la granja de sus padres. I dug a hole on my father's farm and put an Olympic trap in it and trained there. We're just out in the country, one trap, throwing clays all over the place, and that's where I practiced. When I was at home on the farm, or even in my spare time. Fue hasta los Juegos Olímpicos de México 1968 que Bob Braithwaite le dio una gran satisfacción al Reino Unido, pues a pesar de fallar los 2 primeros tiros en el primer día de competencia, no volvió a fallar ninguno, logrando dar con 198 platos de los 200 disparados. The first day of competition, I forget which was it, the first bird I missed, and that was a high left-hander. And the second one I missed was a low right-hander, and I never missed a low right-hander. Never missed a low right-hander. It was my favourite target, but it didn't bother me. I was going to keep shooting. I killed all the targets on the second day, the third day and the fourth day. Bob Braithwaite, el único de los competidores que no era profesional o tenía algún patrocinio, ganó la medalla de oro dándole al Reino Unido la primera de 3 medallas de oro que ha ganado en esta competencia en la historia de los Juegos Olímpicos, convirtiéndose en un héroe para su gente y un gran ejemplo a seguir para los atletas británicos. Londres es la única ciudad que ha organizado en 3 ocasiones los Juegos Olímpicos. La primera vez fue en 1908 y no le habían sido asignados a Londres sino a Roma, pero esta ciudad no pudo organizarlos debido a la erupción del Vesubio que mantuvo al gobierno italiano con la necesidad de atender la reconstrucción de Nápoles. Entonces se efectuaron en la capital británica. Curiosamente, las competencias duraron 6 meses, se realizaron de abril a octubre de 1908. En aquella ocasión México no participó. La segunda vez que le tocó a Londres fue en 1948, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Ahí a México le fue muy bien. Consiguió sus 2 primeras medallas de oro en equitación con el equipo encabezado por el general Humberto Mariles. La tercera ocasión que Londres organizó los Juegos fue en 2012 y otra vez le fue bien a México, conquistando la medalla de oro nada menos que en fútbol. Por cierto, París y Los Ángeles se van a unir a Londres al haber realizado 3 competencias olímpicas cuando efectúen París la de 2024 y Los Ángeles la de 2028. Es imposible entender al Reino Unido sin su pasión por la música o su amor incondicional hacia el tradicional té de las 5 de la tarde, pero también por su gran vínculo histórico hacia los deportes. La isla británica, conocida por ser la creadora de muchos deportes populares como el fútbol, el cricket y el rugby, se ha distinguido por ser anfitriona de los Juegos Olímpicos de verano en 3 ocasiones. Pocas son las naciones que han participado en todos los Juegos Olímpicos de la era moderna, y el Reino Unido, conformado por las naciones de Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte, ha sido parte de la historia de las Olimpiadas desde sus inicios en Atenas 1896. Asimismo, el equipo de Gran Bretaña, como se hacen llamar, es el único que ha ganado por lo menos una medalla de oro en cada edición de los Juegos Olímpicos de verano, sumando un total de 263 preseas de oro y ubicándolos en el tercer lugar del medallero histórico, solo detrás de Estados Unidos y la antigua Unión Soviética. Las disciplinas en las que más ha destacado el equipo británico históricamente han sido atletismo, ciclismo, remo y vela. Pero fue en su participación en las Olimpiadas de México en 1968 que además de lograr 4 medallas en atletismo, obtuvieron otras 4 en los eventos hípicos. Reuben Jones junto con Derek Alhusen y Richard Mead ganaron la medalla de oro en la prueba de equitación por equipos en 3 jornadas, donde se incluían las disciplinas de doma de caballos, equitación a campo traviesa y salto ecuestre. El sargento Reuben Jones de la Artillería Real vivió su mejor momento el 21 de octubre de 1968 junto a su caballo de poacher o cazador furtivo, pues a pesar de haber quedado en 5º lugar en las competencias individuales, fue gracias a su participación perfecta en el evento de saltos que el equipo británico se llevó el gran primer lugar de esta competencia. Además de la gran victoria del sargento Jones, en el mismo evento hípico de estos Juegos, hubo otra participación del equipo británico que pasaría a la historia, Marion Cox y el caballo Stroller.
Este binomio quedó en segundo lugar de la competencia individual de saltos. Sin embargo, serían reconocidos por ser un equipo inigualable. Stroller, de solo 1,45 m de altura, era el caballo más pequeño de la competencia, haciéndolo el primer y único pony en unas Olimpiadas. Mientras que Marion Cox, quien ganó la presea de plata, se convirtió en la primera mujer en ganar una medalla en el evento hípico de saltos. Además de destacar en el deporte, el Reino Unido ha marcado la pauta en el arte y la cultura popular, siendo sus industrias creativas de las que más seguidores tienen alrededor del mundo. El arte, y especialmente la música británica, provocaron transformaciones que han diversificado las expresiones culturales en todo el planeta. Desde el pop hasta el rock y pasando por el heavy metal, los grupos ingleses han dejado un sello incomparable en el panorama musical. En la década de los 60, el rock and roll había evolucionado y permeado en el gusto de los jóvenes a nivel mundial, y agrupaciones británicas como The Who, The Rolling Stones, The Yardbirds y The Beatles habían logrado que el rock se constituyera como el fenómeno musical más importante del siglo. Los Beatles, conformados por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, habían nacido en una industria discográfica que incitaba una forma delirante de desarrollar discos, haciendo que el grupo lograra entre los años 1962 y 1969 la grabación de 13 álbumes, 13 EPs, 22 sencillos y un total de 236 canciones. Algunos de sus álbumes más destacados son Revolver de 1966, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de 1967 y el álbum blanco de 1968. El álbum blanco de 1968 incluía canciones como Blackbird y While My Guitar Gently Weeps. En él se nota una mezcla del trabajo de cada uno de los integrantes, quienes comenzarían en ese tiempo a tener problemas por la relación sentimental entre John Lennon y Yoko Ono. A pesar de esto, el disco se terminó en octubre de 1968, y los distintos estilos que se conjugaban en él hicieron de este noveno disco uno de los más icónicos en la historia del rock. Este mismo año, también en el Reino Unido, surgen otros 3 grupos que bajo la influencia del blues norteamericano y la literatura oscura, prolongaron el fenómeno llamado invasión inglesa, preparando el camino para lo que posteriormente sería conocido como heavy metal. Led Zeppelin fue una banda británica formada en Londres por Jimmy Page, último guitarrista de los Yardbirds, quien al separarse de esta decidió reclutar al bajista John Paul Jones, al baterista John Bonham y al vocalista Robert Plant. El grupo, que debutó en 1968 con el álbum Led Zeppelin, se dio a conocer por el virtuosismo en la ejecución de todos sus integrantes, quienes en sus composiciones mezclaban el blues, el rock, el folk y la psicodelia, haciéndose del gusto de los jóvenes de la época. A pesar de su disolución en 1980, esta agrupación sería reconocida como una de las más influyentes del hard rock y del heavy metal. Pero esta no sería la única banda responsable de tan reconocido género, pues este mismo año, en la ciudad inglesa de Hertford, surgió Deep Purple, agrupación conocida por su combinación de rock psicodélico, rock sinfónico y música clásica con el sonido progresivo de sintetizadores. Su primer disco, llamado Shades of Deep Purple, el cual contiene temas como Hush y una versión de Help de los Beatles, no resultó popular en Inglaterra. Sin embargo, eso no evitó que fuera un éxito en Estados Unidos, donde lanzaron su siguiente álbum, The Book of Taliesin. Además de Deep Purple y Led Zeppelin, existe una banda que, con sus letras cargadas de ocultismo, potentes riffs de guitarra y efectos de distorsión en el bajo, es determinante en el origen del heavy metal. Black Sabbath fue la metamorfosis de Earth, un grupo conformado por el guitarrista Tony Iommi y el cantante Ozzy Osbourne, conocido también como el Príncipe de las Tinieblas. La banda nació en la ciudad de Birmingham en 1968 y a finales de ese mismo año cambiarían su nombre a Black Sabbath, inspirados en la película del mismo nombre dirigida por Mario Bava. Con su nuevo nombre y su concepto de letras oscuras que los diferenciaba de los pacifistas de la época, publicaron sus 2 primeros álbumes en 1970, Black Sabbath y Paranoid, considerados hasta nuestros días piedras angulares del rock pesado tanto en sonido como en letras. La influencia de esta trinidad sagrada del hard rock británico se percibe no solo en el metal, sino también en géneros como el stoner rock y el grunge. Es por eso que 50 años después, jóvenes y no tan jóvenes siguen fieles a los éxitos creados por esta oleada de músicos británicos surgidos en 1968.
En el año de 1968, los jóvenes y la sociedad en todo el mundo luchaban por un mundo más acorde a sus ideales de libertad. Asimismo, tras el crecimiento de movimientos anticolonialistas que sucedían durante la primera mitad del siglo XX y el reclamo de naciones como la India, Ghana y Sri Lanka de convertirse en estados independientes, el Reino Unido aceptó la situación y condujo al antiguo imperio a transformarse en lo que hoy en día es la Commonwealth of Nations. Esta mancomunidad de naciones, encabezada por la reina Isabel II, establecía que sus miembros eran libres e iguales, y su principal objetivo era fomentar la cooperación y amistad entre las antiguas colonias y dominios británicos, en aspectos políticos, económicos y sociales. Después de la Segunda Guerra Mundial, el Reino Unido había sufrido una escasez de mano de obra, hecho que llevó en 1948 a la aprobación de la Ley de Nacionalidad Británica, que permitía a todas las personas pertenecientes a la Commonwealth a trabajar y vivir en el Reino Unido sin necesidad de visado. Esto dio inicio a la inmigración masiva de población de distintas colonias que ahora formaban parte de la Mancomunidad de Naciones, como Jamaica, la India, Bangladesh, Sudáfrica, Kenia y algunos países del Caribe, los cuales estaban dispuestos a cubrir la falta de mano de obra en el Reino Unido. La llegada de población de la Commonwealth no fue bien recibida por todos, provocando revueltas racistas en varias ciudades de la Gran Bretaña, lo que influyó en el Parlamento para considerar la creación de una nueva ley que impidiera que más personas pudieran entrar, la Ley de Inmigrantes de la Commonwealth de 1968. El 20 de abril de 1968, en la convención anual del Partido Conservador, Enoch Powell, miembro del Parlamento británico, pronunció en Birmingham un discurso anti-inmigración que pasaría a la historia con el nombre de los ríos de sangre. In this country, in 15 or 20 years' time, the black man will have the whip hand over the white man. We must be mad, literally mad as a nation, to be permitting the annual inflow of some 50,000 dependents who are for the most part the material of the future growth of the immigrant descended population. It is like watching a nation busily engaged in heaping up its own funeral pyre. Esto no evitó que más naciones decidieran unirse a la Commonwealth, y ese mismo año de 1968, Mauricio y Suazilandia, que lograron independizarse del Reino Unido, y la República de Nauru, que obtuvo su emancipación del fideicomiso conjunto que tenía Nueva Zelanda, el Reino Unido y Australia sobre él, se unieron a esta organización. En la actualidad, la Commonwealth, conformada por 53 estados soberanos, es una asociación que en cooperación de sus miembros promueve la importancia del buen gobierno, el respeto a los derechos humanos y el desarrollo socioeconómico sostenible. La Commonwealth ha sido un ejemplo mundial de integración política, pero digamos que cada país puede votar en la ONU más allá de lo que dicte Londres. Cabe destacar dos cosas: que Irlanda se separó hasta 1949, pese a que en los años 20 se independizó Irlanda del Reino Unido de la Gran Bretaña. Y segundo, que en Australia han habido intentos importantes de hacer una república y dejar de lado a la reina Isabel de Inglaterra como jefa de Estado, pero no han progresado hasta el momento. En una suerte de reivindicación de los aborígenes australianos que fueron masacrados por la conquista del hombre europeo, inglés, británico, desde el siglo XIX. De todas maneras, esto no impide que en la Commonwealth, pues Londres sí sea la parte fundamental, ahí está su sede, y han funcionado para sancionar a países donde se rompe el orden democrático. Incluso ha mostrado su eficacia para además políticamente actuar unidos. Existen 17 países de la Commonwealth que actualmente aceptan al monarca del Reino Unido, la reina Isabel II, como su propio jefe de Estado simbólico. Estos son llamados Reinos de la Mancomunidad de Naciones. Australia forma parte de estos reinos,
Y aunque sus decisiones son guiadas por el primer ministro de su país, el monarca británico realiza muchas actividades simbólicas y formales que promueven la cultura e identidad del país. En los Juegos Olímpicos de México en 1968, Australia mandó 128 atletas, 104 hombres y 24 mujeres, casi la mitad del tamaño del equipo que había enviado a Tokio en 1964. A pesar de que muchos atletas luchaban con las condiciones de altura de la Ciudad de México, hubo actuaciones excelentes que permitieron que el equipo australiano alcanzara el 9º lugar del medallero, con un total de 17 preseas, 5 de oro, 7 de plata y 5 de bronce. En la alberca, Michael Wenden fue el chico dorado de Australia, ganando tanto el estilo libre de 100 metros como el de 200 metros y convirtiéndolo hasta ahora en el único australiano en ganar ambos eventos. Además del caso de la australiana Lynn McClements, quien ganó su primera medalla de oro en la competencia de mariposa de 100 metros. En el atletismo, Maureen Kurt se convirtió en la segunda australiana en ganar los 80 metros con vallas después de la bicampeona Shirley Strickland. En los Juegos Olímpicos de México 1968, Kurt tenía solo 17 años y se convirtió en la campeona de atletismo más joven en la historia del olimpismo. El otro campeón en esta disciplina fue Ralph Double, nacido en el estado de Victoria y quien ganó el oro en los 800 metros. Aunado a lo deportivo, un hecho social que llamó la atención en estas competencias fue cuando el australiano Peter Norman, quien ganó la medalla de plata en la competencia de 200 metros con un tiempo de 20.06 segundos, fue parte de una de las imágenes más poderosas de la historia, el saludo de Black Power de John Carlos y Tommy Smith, en protesta por la situación de los afroamericanos en su país. Peter Norman fue uno de los pocos en apoyar la protesta, pues parado junto a estos dos personajes en el podio, vestía en su pecho un pequeño distintivo que decía Proyecto Olímpico por los Derechos Humanos, una organización que había sido establecida un año antes y la cual se oponía al racismo en el deporte. I always had my views on racial tolerance. I couldn't see why anyone would dislike or to the nth degree hate someone simply because they were a different color. A pesar de la dura historia que el australiano tuvo que afrontar por su apoyo al saludo del Black Power, fue parte de un hecho que nunca será olvidado. Además de que en los Juegos Olímpicos de México 1968, Peter Norman estableció el récord australiano de la Commonwealth en 200 metros, marca que hasta hoy no ha sido superada. Otro de los miembros fundadores de la Commonwealth y uno de los reinos más reconocidos de la Mancomunidad de Naciones es Canadá. Con una superficie que lo convierte en el segundo país más grande del mundo y ubicado en el extremo norte de América, Canadá es conocido por su desarrollo y sus grandes espacios naturales. Los Juegos Olímpicos de México en 1968 fueron los primeros en ver cómo la nueva bandera de Canadá, con la hoja de arce roja en medio, ondeaba en una reunión atlética internacional, dado que anteriormente la bandera utilizada para representar al país era la Canadian Rating Sign, la cual incluía la bandera del Reino Unido. El equipo canadiense fue representado por 139 atletas que compitieron en 14 deportes, y el país fue acreedor de 5 medallas en total, una de oro, 3 de plata y una de bronce, dejándolo en el lugar 23 del medallero olímpico. Entre los atletas canadienses destacados durante estos Juegos Olímpicos se encuentra la nadadora Elaine Tanner, quien fue la deportista canadiense con más medallas conquistadas en esta edición de los Juegos, al haber conseguido 2 medallas de plata en las competencias de 100 y 200 metros de espalda y una tercera de bronce en los relevos de 4 por 100 metros en estilo libre. Sin embargo, el evento más importante para los canadienses dentro de estos Juegos Olímpicos fue la disciplina hípica. Tom Gayford comenzó el evento con su caballo Big D, el cual 2 días antes había sufrido de cólicos tan fuertes que casi muere. Después entró Jim Day con su caballo Royal Canadian, haciendo un extraordinario trabajo y dejando al equipo canadiense en segundo lugar. Era el turno de Jim Elder y su caballo The Immigrant en la tercera ronda. Despejaron cada asalto excepto 4 y los canadienses habían asegurado el oro. De esta manera, el trabajo en equipo y bien coordinado resultó en un triunfo para la delegación canadiense, demostrando una vez más que los Juegos Olímpicos de México 1968
fueron el espacio ideal para que diferentes países lograran y celebraran sus metas. Así, desde el atleta Bob Braithwaite hasta la música de los Beatles y Led Zeppelin, además de los vínculos históricos que comparten Gran Bretaña y los distintos miembros de la Commonwealth, el Reino Unido ha sido parte esencial en la transformación de las distintas manifestaciones culturales alrededor del mundo.